Pablo, está culminando un periodo de gobierno y había muchas expectativas en cuanto a los cambios que podían implementarse en la educación. Desde tu perspectiva como docente, qué estuvo mal, qué quedó por el camino en materia de educación? Bien, hay un ítem vinculado a sobre todo la incorporación de estudiantado, ¿no?, en el ámbito secundario, que en estos 15 años tomó el gobierno, digamos, el gobierno del Frente Amplio, en este caso de izquierda, vinculado como una continuación, ¿no?, más allá de este periodo de 5 años. De hecho, hubo una segunda administración que, por ejemplo, en el caso de educación secundaria, continuó con las autoridades. En el CODICEN también se mantuvieron, ¿no?, en más de un periodo las autoridades, o sea que habría que verlo en un lapso más grande de tiempo. Y en ese sentido, mirando estos 15 años, yo creo que han habido políticas de inclusión que, que están dentro del espacio de lo que uno podría decir lo positivo del gobierno. Creo que se tendría que haber, en materia de política, ¿no?, educativa, quizás haber profundizado un poco más en esas políticas de inclusión para que fuera una inclusión, yo digo, real en el sentido, no es que lo otro no fuese, que fuese un simulacro, que no fuese real, sino creo que hay ítems, sobre todo relacionado con el trabajo de equipos multidisciplinarios en una realidad muy compleja, vinculado a un déficit de capital cultural que estamos viviendo en las instituciones, a una fragmentación familiar que también de algún modo atenta contra el desarrollo el normal desarrollo del estudiantado, y tenemos índices muy grandes de deserción. Y yo creo que ahí el apuntalamiento, digamos, desde equipos por fuera del ámbito de la educación secundaria, estoy pensando en profesionales universitarios, en psicólogos, en psicopedagogos, asistentes sociales. Yo creo que ahí hay algunas políticas de fortalecimiento que se podrían haber implementado y que podría haber mejorado mucho el panorama para hablar de políticas exitosas a nivel de inclusión. Entonces yo creo que sí ha habido un intento y se ha intentado encaminar en ese sentido a incluir a muchos adolescentes y sobre todo adolescentes. Yo creo que en primaria siempre ha habido una mayor cobertura, sobre todo adolescentes, pensando en nuestra zona más compleja, que es la del ciclo básico, que ha funcionado pero a medias, ¿no? Y eso yo creo que es uno de las, por un lado, aspectos positivos en el sentido hacia dónde se quiso transitar, en el sentido de incorporar, pero quedó a medias, ¿no? Yo creo que es algo que también pasó, por ejemplo, con el desarrollo del Plan Ceibal, que creo que es, lo uso como analogía porque creo que pinta y describe también esa situación. Un buen intento de alguna manera acortar las brechas, en ese caso digitales, ¿no?, de acceso al ámbito de lo digital, y yo creo que en eso ha sido fabuloso lo del Plan Ceibal y muy bueno, como política de alguna manera intentar igualar las posibilidades de los chiquilines, pero sin embargo la pata más pedagógica quedó en el debe. No hubo una utilización, si se quiere, adecuada en las instituciones, tampoco por parte de los docentes hubo una preparación adecuada para poder utilizar esa tecnología de manera más adecuada en los ámbitos institucionales. O ¿Los sea, programas no lo incorporaron? no, los programas no lo incorporaron, están a veces como estrategias o como sugerencia, pero bueno, hay un paso previo que es también la preparación de los docentes para poder, desde estrategias didácticas, ¿no?, hasta que el propio docente se adueñe de la tecnología y sepa manejarla. Que aunque parezca tonto, no todos los docentes, incluso hay docentes de más años en el sistema que no están del todo familiarizados con el uso de las tecnologías. Y no se dieron, si se quiere, instancias formativas amplias y de duración, no un taller de 2 horas previo a comenzar un curso, como en algún año sucedió y más nada, como para que realmente los docentes vieran el potencial del de trabajar en el aula con las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso quedó en el debe, ¿no? Entonces, creo que la parte de inclusión, como te decía, es algo sobre lo que hay que profundizar, y yendo a este punto también de los docentes, aspectos vinculados a la formación permanente, que yo creo que es otro debe que nosotros tenemos. Y que que el gobierno, el periodo de gobierno que está culminando, tampoco avanzó lo suficiente en esos aspectos. Nosotros nos pasa que muchas veces cuando egresamos de los institutos de formación docente, puede ser el fin de nuestra vida intelectual. En el sentido que uno puede terminar convirtiéndose
como en esa imagen parasitaria del funcionario público haciendo, ¿no?, tareas repetitivas, sin mayor reflexión sobre esa tarea, ni un perfeccionamiento, ni una actualización. Y en eso no hay políticas, porque muchas veces... Luego casi en una caricatura, decir, ¿para qué voy a estudiar si ya estoy trabajando? Exacto, sí, pero no es pero es así de dramático, aunque podría parecer una caricatura, y por supuesto que generalizar es malo, no todos los docentes caen en eso, pero eso sucede, es la realidad, y los docentes tenemos que tener también de ahí una autocrítica, y eso forma parte también de la debilidad del sistema educativo. Si vos no tenés docentes que estén actualizándose, ¿no?, en su función docente, en su función intelectual, en su vida cultural, no pueden haber docentes que no lean libros por fuera de su dictado de clase, porque si vos querés transmitir de alguna manera el amor por el conocimiento, ¿no?, y la formación permanente y la motivación con la lectura y con la escritura, que un docente de ese lugar es alguien que tiene que ser activo intelectualmente, tiene que haber posibilidades de que ese docente lo desarrolle esos aspectos por fuera de su tiempo áulico. Claro, y muchas veces esto estuvo atado durante muchos años con el tema salarial. Si un docente tiene que trabajar 40 o 60 horas, que es el tope, difícilmente tenga ganas, ¿no?, desde energía hasta posibilidades horarias, de después dedicarse a la lectura, asistir a un teatro, formar equipos de investigación, o sea, tener un tiempo extra de profundizar en el desarrollo de su profesión. Entonces, si nosotros montáramos políticas que también están atadas a lo salarial, donde el docente pudiera con una unidad docente 20 horas o máximo 30, o que estuviera atado a aspectos salariales, tener 10 horas extras en donde hay formación permanente, o sea que el docente de alguna manera, si se quiere, esté obligado a poder, ¿no?, a realizar tareas de formación por fuera de su tiempo áulico, yo creo que eso ayudaría mucho también en la profesionalización docente. Y en ese sentido se ha quedado muy corto el gobierno también, ¿no? O sea que es importante profundizar en la consolidación de equipos multidisciplinarios que apoyen la tarea docente, intentar abrir la cancha también a los universitarios, que yo creo que a veces el espacio de la ANEP es como muy cerrado a los egresados de formación docente, que está bien que se prioricen, pero hay que abrir la cancha a otros profesionales de diversos ámbitos, trabajar más en lo interdisciplinario, tener apoyo en el ámbito de la formación permanente, profundizar políticas de posgrado, ¿no?, de maestrías, de diplomaturas, hasta de doctorados, ¿no?, ofertas que realmente alcancen al grueso de los docentes. Yo creo que en eso vamos a mejorar mucho. Después, por supuesto, hay aspectos socioeconómicos que superan el campo educativo. Me refiero, hay una pobreza que puede haber de marginalidad cultural que va mucho más allá de lo que un docente puede hacer en el aula y lo que las instituciones puedan aportar. Pero siempre se aporta, a eso me refiero al ámbito más institucional de la ANEP. Después hay otras políticas que tienen que acompañar porque, bueno, la educación está atravesada por todos los hilos sociales y requiere otros apoyos. Pero en lo que compete al ámbito educativo, yo diría y es uno de los primeros pasos que yo creo que se tiene que dar en este nuevo periodo de gobierno, es profundizar en los modos de inclusión, atender los déficits de capital cultural, buscar las estrategias, además para retener a los chiquilines. Tenemos índices muy altos de deserción escolar, un egreso muy bajo de estudiantado, sobre todo en el ámbito de bachillerato, ya baja mucho los que terminan el ciclo básico a quienes acceden al bachillerato. Ahí tenemos todo un problema en esa transición, hay que trabajar fuertemente en eso, y la otra pata es trabajar fuertemente en la formación docente, ¿no? Pero estás hablando de elementos que componen la educación, pero no hablaste de plata, y habitualmente cuando se genera esta discusión dice, sí, bueno, pues destinamos tantos recursos, hicimos tantas obras, hay tanto presupuesto para esto. Ah. Las soluciones no solo pasan por el dinero. No, o sea, sí, yo me refería a los aspectos salariales porque yo creo que tienen que ver con un mejor desarrollo de la profesión, no solo acumular de que el docente gane más por ganar más. Yo creo que hace a los tiempos pedagógicos que el docente pueda manejar, ¿no? Si no tuviera que dedicarse mucho a trabajar muchas horas para tener un salario para cubrir medianamente sus necesidades de vida, ¿no? Pero por supuesto que el tema es cómo la plata en la cual se invierte en educación, cómo se distribuye, cómo se maneja. Exacto, es cierto también que pensar en el trabajo de incorporar equipos multidisciplinarios significa una partida presupuestal
también, para poder pagar salarios a estos nuevos profesionales que se podrían incorporar y apuntalar en el campo educativo. Pero o sea, el dinero tiene que estar pensado muy puntualmente en cosas que realmente se evalúen, ¿no? Y que como positivas para mejorar el campo educativo, ¿no? Porque a veces se ha destinado partida o mucho presupuesto a cosas muy dispersas y no focalizadas en los 2 o 3 ítems que para mí son estos importantes para poder mejorar nuestro sistema educativo. Y nosotros estamos teniendo un problema importante en ese sentido, ¿no? Digo, no solo en el egreso, que como te comentaba hoy, que solo 4 de cada 10 estudiantes están egresando del ámbito de educación media en edad de hacerlo, ¿no? En torno a los 20 años. O sea que tenemos un 60% de gurises que no están terminando el liceo en edad de haber terminado el liceo, efectivamente. Eso es un problema enorme para nosotros, en todo sentido, desde el mercado laboral, cultural, por supuesto, que a mí es lo que más me preocupa, pero también en el mercado laboral, porque no tenemos gurises preparados, porque tienen una formación que ni siquiera alcanza ese estándar mínimo. Entonces ahí tenemos todo un asunto a resolver. Entonces hemos hablado en estos años de crisis educativa, a veces yo creo que desde el gobierno se ha politizado demasiado este asunto, en decir, se ha planteado la idea de la crisis solo para golpear al gobierno. Y no. Bueno, yo creo que la crisis es clara y es latente. Los informes del INED, ¿no? Del Instituto Nacional de Evaluación en Educación, son claros al respecto. Incluso ha habido presión política en ese sentido hacia los directivos del INED que han renunciado a cada rato porque han marcado esta cuestión, ¿no? De que han sido presionados para, de algún modo, maquillar esos informes para que no sean tan lapidarios en torno a los resultados educativos que estamos teniendo. Y bueno, yo creo que, yendo ahora a la pregunta, a los ítems que fueron más negativos, uno de ellos fue la falta de autocrítica, ¿no? De poder no barrer bajo la alfombra, sino atender los problemas reales. Y las alarmas fueron encendidas, creo yo, a tiempo. Los informes del INED en ese sentido creo que pintaban bastante bien la situación y más bien fueron desatendidos o ninguneados o tratados como herramienta política, ¿no? Y ahí tenemos un problema que espero que en este periodo nuevo de gobierno que se abre se subsane esa situación, de que el INED sea realmente un instituto independiente, que se atienda y que se atiendan los problemas reales que tenemos y que nos va a llevar tiempo recuperar. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Uruguay y en América Latina en general es que nosotros no pensamos en políticas de consenso a largo plazo. Entonces a veces hay una pugna por el poder y todo parece que se acaba en esos 5 años en que hay que hacer buena letra para volver a ganar el gobierno. Entonces ahí tenemos un problema que también es importante, que está atado a la politización del espacio de los partidos políticos, sobre todo en el ámbito de la educación. Y nosotros tenemos que tener la mirada un poquito más allá, ¿no? Porque no es un partido en el que nos jugamos el futuro. Gracias.